Imagina celebrar 200 leads después de invertir 50,000 pesos para conseguirlos y descubrir que solo uno llegó a una propuesta. Así fue como nuestro invitado de hoy se llevó la lección de que más presupuesto no corrige una mala segmentación. Estás a punto de escuchar una conversación con Joaquín Navarro, subdirector de marketing digital en Pentafón. Joaquín acumula más de 19 años en marketing digital, con una trayectoria que pasó por Banco Galicia, Fintech y SaaS antes de llevarlo a México. Hoy trabaja sobre la demanda de grandes cuentas B2B dentro de una operación con 9 centros de contacto en Latinoamérica. Su trabajo es vender algo que ninguna empresa delega a la ligera, la relación diaria con sus propios clientes. En esta charla vamos a estar hablando sobre cómo moverte entre industrias puede ampliar tu criterio, Cambiar de trabajo no significa inestabilidad, significa un crecimiento. que la mejor automatización deja a las personas los casos difíciles, Ese agente humano va a ser mucho más estratégico. Va a estar concentrado en otras tareas, en otros proyectos. cómo validar una campaña antes de lanzarla reduce la espera, Le doy mis mensajes y en vez de esperar semanas o meses para un resultado, en minutos tengo insights. y cómo perseguir volumen puede llevarte a optimizar la métrica equivocada. Invertir más en paid media no significa que vas a conseguir más leads. Eso es una falacia total. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Sala ¿Qué Orbit. tal, Joaquín? Bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Artemio Rodrigo. Muy bien por aquí. Gracias por esta invitación. Es un placer tenerte por acá. La verdad es que nos emociona mucho lo que vamos a platicar a lo largo de este episodio y nos encantaría comenzar por preguntarte. Tú eres alguien que viene de una carrera larga en Argentina. Pasaste ahí por el Banco Galicia, por Conexia y varias empresas más. Y ahora estás en México liderando el marketing digital de Pentafón. ¿Qué es lo que te trajo acá y qué ha sido lo más diferente de operar en México versus lo que estabas acostumbrado en Argentina? Bueno, qué interesante tu pregunta porque sí, he pasado por distintas industrias, desde banca, fintech, insurtech, y realmente todo este camino que se fue haciendo me ha llevado a tener varios aprendizajes. Primero, como profesional de marketing, lo que siempre doy de consejo y ayudo a mis compañeros es a indicarles que pasar por distintas industrias no significa inestabilidad. Cambiar de trabajo no significa inestabilidad, significa un crecimiento y un hilo conductor en ciertas verticales que te permite aprender, adaptarte y tener flexibilidad de adaptarte a nuevos cambios. Cuando estaba en Argentina, mi intención era, como profesional, empezar a crecer desde la banca, que era lo que me generaba más seguridad y confiabilidad. Entonces, esa es la primera dinámica que me llevé desde ese punto. Luego, desde la dinámica de la seguridad, confiabilidad, pasar a una fintech donde esto se convierte en algo digital. Entonces, mantiene seguridad, confianza, pero digital. Luego, pasar por otras industrias como el software as a service es la escalabilidad. Y la escalabilidad hace que esto lo puedas llevar hacia otros lugares. Entonces, cuando estaba dentro, digamos, de este tipo de industrias y ya por 2023 empecé a trabajar fuertemente con el mundo fintech, Argentina ya estaba muy avanzada. Teníamos desde billeteras virtuales de distintas empresas que hoy también están aquí en México, hasta bancos que se estaban digitalizando. Y me tocó trabajar particularmente en una fintech que mi objetivo como director de marketing era hacer el go-to-market hacia México. Y ahí fue cuando empecé a conocer cómo estaba la industria, particularmente aquí en México, y vi que, primero, son 3 veces más la población de Argentina, que somos 46 millones en Argentina, pero aquí en México estábamos en un mundo muy grande donde había una cantidad de la población que no estaba bancarizada o digitalizada. Entonces, esto de venir aquí a México, empezar a conocer un poco más de la industria, me dejó muy claro que era el lugar a donde tenía que venir. Cuando sucedió esto, yo ya no estaba en esa fintech, pero me abrió un camino nuevo, que es otra de mis recomendaciones siempre que doy a los profesionales de marketing.
vean todas las aristas del mundo del marketing, no solamente digital, sino que también hay otras verticales de esta profesión que ayudan a la construcción luego de tu background como profesional. Y aquí se me abrió una oportunidad de venir a organizar los eventos más grandes de la industria fintech, insurtech y cripto en México, lo cual me pareció una oportunidad increíble. Lo primero que le dije a mi pareja es, vámonos para México, esta es una oportunidad que tenemos que tomar y el mundo va hacia allá. Cuando llegamos aquí a México, empecé desarrollando los eventos para FinTech México, la asociación, para México InsurTech Summit, para lo que es también lo que es Centroamérica con El Salvador y con Bitso generando el Stablecoin Conference. Esto ya me dio un background súper importante, donde anteriormente yo enfocaba mis estrategias hacia un mundo más digital y cuando empiezo a ver los eventos, la cantidad de retorno de inversión que podría haber a través de una simple conversación estando en un evento, realmente dije, aquí es el lugar. Hmm. ¿Qué quiere decir con esto? Para mí es súper importante. En Argentina, ya con un mercado un poco más maduro que en México, vi una oportunidad que podríamos ayudar desde el lado de la inclusión financiera, desde el lado de la educación financiera, a los usuarios a hacer ese cambio. Realmente la decisión de venir aquí a México fue la velocidad con la que se toma una decisión, que es una semana contra 3 meses que me costaba en Argentina. Hmm. Eh, Ese es algo para mí fundamental. El mundo del marketing digital o el marketing en general se mueve rápido y cada vez evoluciona más cuando la IA está en el medio de la conversación. Oye, Joaquín, y en esta materia de los eventos, cuéntame alguna lección que te hayas llevado de poder atraer a ellos a perfiles que tienen la agenda apretada, ¿no? Porque al final del día necesitas que ahí esté el tomador de decisión o alguien con influencia de decisión dentro de una compañía, ¿no? Dígase el CEO, el CTO, el VP of, inserta aquí cuál sea que sea el departamento que es tu cliente prospecto. ¿Cómo haces atractivo un evento para estos perfiles? Bien, primero tiene que ser algo innovador, pensando siempre en la vertical que estamos hablando en principio fintech. No puede ser algo estructurado, no podemos estar con una corbata de traje, vestidos estructuradamente para este tipo de ocasiones. Entonces, en principio es buscar algo disruptivo. En el caso de FinTech México Festival, que fue el último que organicé, la idea es realmente hacer un festival. O sea, invitar a estos CEOs, CMOs, etcétera, de compañías, cargos directivos altos y hasta incluso gobierno, a que puedan venir a disertar o también tener su propio booth o stand dentro del recinto. Entonces, lo primero que buscaba era una conceptualización diferente para poder atraer. Hoy sabemos que cantidad de eventos fintech hay una cantidad importante. En ese momento, 2024, cuando fue la primera edición, era algo innovador. Realmente era buscar un venue particular que sea diferente. En ese caso elegimos el Papalote Museo del Niño, aquí en Ciudad de México. El Papalote es un museo y es para niños, pero ¿qué tenía como característica principal? Que tú podías llevar desde el lado de el niño como tal el aprendizaje, estar en un lugar descontracturado, estar en un lugar que te invitaba a, a tocar las diferentes acciones que ya habían del museo. Por lo tanto, no solamente lo estructurabas en una charla fintech, que básicamente son regulaciones, nuevas tendencias, etcétera, sino que podías experimentar un nuevo mundo. Entonces ahí está la conceptualización de una nueva experiencia sensorial, mientras estás en un mundo que necesita ser dinámico. Y parte, digamos, de esta experiencia era justamente crear algo diferente a lo que se venía haciendo. Y con esto automáticamente traías a los decisores, a los que tú querías que estén ahí. No se querían perder la oportunidad de estar en algo nuevo y algo diferente, que es básicamente lo que la industria fintech hoy está buscando.
Oye, Joaquín, y moviéndonos un poco a Pentafón, a lo que estás trabajando ahora todos los días. Pentafón es un negocio Correcto. B2B puro, ¿no? Vende servicio de contact center a otras empresas. ¿Cómo se hace marketing digital aquí para hacerlo efectivo para una compañía de este giro? ¿Qué has visto que sí funciona y qué has visto que no funciona? Perfecto. Muy buena tu pregunta, porque acá con el hilo conductor, digamos, de haber pasado por distintas industrias que hablaba de la escalabilidad, la seguridad, la digitalización, ahora me tocó vivir la operación de las empresas. Porque por Pentaphone es un contact center y un BPO, que lo que busca transformar la operación de las empresas para que sean más efectivas, se reduzcan los costos, etcétera. Y aquí cuando lo ves, dices, ok, tengo un desafío muy grande porque las empresas que tienen un contact center son muy pocas porque necesitas una cantidad de usuarios importantes para tú poder atenderlo. Recordemos que también un contact center es trabajar con personas. Entonces, ahora lo que tenía, que siempre mi expertise fue en B2B, era el contacto del usuario final, o sea, el cliente de nuestros clientes. Entonces ahora en Pentafon me toca una vuelta nueva donde adaptar eh, mis estrategias de marketing digital hacia este público me hacen tener un sentido muy, muy amplio de todo lo que fui viviendo. Un ejemplo concreto es, hoy tú sabes cuál es tu buyer persona, sabes que es el director de CX, sabes que es el director de cobranzas, sabes que también es el área comercial o el de marketing. ¿Por qué? Porque tú atacas toda la operación completa. En este caso particular, generar una estrategia B2B con Pentafon eh, es de las más lindas y las más desafiantes de todas, porque aquí ya no vas con el contenido genérico, no vas con artículos de tendencia, sino que tienes que ir realmente al dolor de ese buyer persona que es el que te va a terminar comprando. Y cómo lo haces es hasta a través de estrategias muy segmentadas, hipersegmentadas, hiperpersonalizadas, que lo que te permite a ti es ir con mucho cuidado con una aguja muy particular de saber cuál es su dolor y a partir de eso mostrarle casos concretos. Hoy recibimos una cantidad de estímulos impresionantes. La competencia es abismal. Entonces, ¿cómo tú llegas con respaldo? Pentafon, por ejemplo, está certificado con calidad mundial, tiene flexibilidad local porque sus datos están aquí en Ciudad de México, en México particularmente. Hemos ganado cantidad de premios de excelencia. Incluso hace unos meses hemos ganado 11 premios que nos hacen el mejor contact center en México. También tenemos una cultura organizacional muy interesante, pensando que es una empresa que tiene más de 4.500 colaboradores. Es una estructura enorme para una compañía en el cual, con esto lo que quiero decir es que tú tienes que enfocar tu estrategia de marketing a una estrategia ABM, que es Account Based Management, donde tú enfocas qué quieres decirle a ese buyer persona y de qué manera. Esto lo haces a través de distintos canales, email marketing, que sigue siendo una de las mejores estrategias que se puede hacer y la más económica, y podemos decir que es una de las más efectivas cuando tú quieres llegar a esa persona de una manera personal y segmentada. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque cuando hablo de personal es como esta conversación. Hablemos como si fuésemos amigos, hablemos como realmente yo conozco tu problema, tu dolor, y tengo el caso y la solución real para poder ayudarte. Entonces, no más correos masivos o sin personalizar, que te llega el nombre de otra persona, sino ir con el cuidado exacto. Y esto lo que te hace es que a veces tú tienes un tiempo de venta un poco más largo, porque primero un contact center no se vende como un producto común, sino que es una solución compleja Claro. que tiene un tiempo, digamos, de decisión. Tocas la operación central del cliente, lo cual es el contacto con sus usuarios, y a su vez
lo que necesita el prospecto particularmente es entender que realmente le vas a dar una solución y le vas a reducir costos o al menos vas a tener un contacto más efectivo con sus usuarios. Qué interesante esto que mencionas porque a mí me da mucha risa. Rodrigo y yo somos los fundadores también de un estudio de diseño y desarrollo de producto y nuestra cuenta, su correo electrónico y el mío son un alias de un mismo mailbox. Entonces es ridícula la cantidad de mails que nos llegan a los dos con el mismo subject, el mismo copy y nada más cambiando el placeholder de nombre, pero pues bueno, nadie esperaría que, que literal nos llegan así juntos, ¿no? Y que podemos ver tal cual que estás haciendo una campaña de envío masivo en frío. Y Correcto. y la verdad es que eso también, ya que eres un dueño de negocio, un tomador de decisiones, también vas agarrando cierto callo para ignorar esos correos, incluso detectarlos solo desde que ves que el título tiene un hook o es como una oferta, ¿no? En esa materia, Joaquín, ¿cómo o qué le recomendarías a la gente que está tomando este acercamiento para crecer su funnel de ventas? Para Ujú. que sus correos no se vean ni se sientan así, porque al mismo tiempo, pues también tienes que respetar las reglas de ser muy conciso, ¿no? Me gusta mucho esto que dices de que, bueno, pues te lo platico muy en plan, yo tengo la solución a un problema que tú muy probablemente tienes, pero aún así Sí. siento que el filtro que ya traemos es uno casi como inmediato, ¿no? Como ¿qué recomendarías ante ese escenario? Bien, pensemos primero si a ti te llegan una promoción de hot sale o te llega una promoción de Uber ofreciéndote un 15% o te dice, este es tu momento wow. Y tú dices, ok, Uber, yo lo voy a abrir, claramente lo voy a abrir, por más que le haya mandado un masivo hacia todos. Una promoción de hot sale, si justo yo estaba buscando ese artículo o ese electrodoméstico y me llega en el momento exacto, yo lo voy a abrir. Ahora, la diferencia con el B2B es, me llegan cantidad de personas que vienen a salvarnos el mundo con la solución increíble, mágica, y la verdad que no tengo muchas ganas de abrirlo. Esta es una de las grandes diferencias. ¿Por qué una empresa tiene mayor reconocimiento de marca y tú lo abrirías y otras empresas no tienen ese reconocimiento y realmente no lo abrirías? Mi primer consejo es, el subject tiene que ser realmente personal, que tú te hayas involucrado en la operación de la empresa a la cual estás atacando. ¿Por qué? Eh, Pongámosle un caso. Tal fintech está por abrir sus operaciones o está por obtener su licencia bancaria. Tú lo primero que tendrías que hacer es ir a buscar esa información, esa noticia que haya salido, investigar y atacarle justo a ese momento a esa persona justa que ese es su gran dilema hoy. Hoy está pensando en su licencia bancaria. Entonces tú le vas a escribir un subshoot eh, siempre muy conciso, tocando el dolor que podría llegar a funcionar. Previamente a esto, lo investigaste en LinkedIn, buscaste de la empresa, utilizaste una prueba A/B test como para poder decir, ok, ¿cuál me puede llegar a funcionar mejor? Y con esto es prueba y error. No puedo darte la receta exacta porque cada público es muy particular. Eh, lo que sí te puedo dar es que tus correos tienen que ser hiper personalizados e hiper segmentados con un mensaje conciso. En las primeras dos líneas tiene que estar la solución y el problema justo para que esa persona quiera realmente abrir. Y siempre hablando como si realmente, y creo que esta es la mejor receta, como si estuvieses hablando con un colega tuyo Claro. y de la forma más personalizada que puedas. Incluso, perdón que ahí te interrumpa, pero Me hay encanta. algo súper importante. Si tú ya tienes tu Perdón, cliente perdón. y quieres hacer un upselling de algún servicio, le tienes que hablar como tú le hablas normalmente. Si le hablas con un apodo, un nick o algo por el estilo, de esa manera tienes que comunicarte. Joaquín, me encantan estos consejos generales, pero reconociendo la verdad detrás también de este tipo de reach out, que es que no hay fórmula secreta porque depende completamente de cuál es el producto o el servicio que se está vendiendo en cuestión, ¿no?
un ejemplo al que solemos regresar nosotros en esta materia particular de email marketing son a los reclutadores, que nosotros que trabajamos en tecnología, hay cientos y cientos de emails de diferentes empresas que hacen todas exactamente lo mismo, con algunos flavors cada quien, ¿no? Que si tienes la garantía, que si te regalan un mes, que si te regalan un perfil, que no, pero todos tienen la misma oferta, que es que te consiguen a tus desarrolladores y ellos hacen el vetting y tú pides ciertas particularidades y ellos las ejecutan. Dentro de ese universo hemos visto que la lealtad es cero. En el momento en el que estamos en una crisis de reclutamiento, por alguna razón, o un cliente lo tiene, el primer correo que llega suele llevarnos a la mesa de ventas versus pues otro tipo de proveedores donde ya tenemos identificado a alguien que nos llama la atención y cuando tenemos el fondo o cuando pasamos por un momento donde se vuelve más relevante, nos acercamos a una persona en particular. Y pues eso debería de estar influenciando por completo la estrategia de email marketing de los reclutadores, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que pues tiene que ver más tal vez una dimensión de constancia que una dimensión de generar relaciones mucho más estrechas, ¿no? En esa condición particular que te estoy comentando. ¿Algo particular que hayas tú conseguido ya de insight de tu industria vendiendo estos, bueno, no vendiendo, ofreciendo los servicios del contact center? Mira, lo primero ahí es súper importante. Tú tienes que conocer eh, las características y tu valor diferencial. A mí, por suerte, me ha tocado trabajar en Pentafón, donde yo ya sé cuáles son los valores diferenciales. Es la seguridad, las certificaciones a nivel global, la flexibilidad, el conocimiento de la industria, premios que me soportan por todos lados, casos de éxito reales, y eso ya tienes un buen de material para poder trabajar. Entonces, cuando tú identificas tu público, dices, ok, quiero atacar a todo el mar completo o quiero ir a pescar a un espacio más reducido, con pocos peces, pero son justamente esas personas y empresas que tú requieres porque una sola venta te hace un porcentaje muy importante del año. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es mucho relacionamiento. Como hablaba anteriormente de los eventos es una técnica, creo que fundamental para el mundo B2B, es irte a mostrar, ir a estar en ese momento, en ese lugar donde está tu público, invitarlos a cenar, invitarlos a tomar un café, que siempre sea un relacionamiento realmente personal, donde sientan ese acercamiento. ¿Y esto por qué nos funciona en Pentafon? Porque realmente digamos, nuestro core de negocio desde el lado de marketing es el relacionamiento es fundamental. Tú Mm. tienes que acercarte como personalmente con ese prospecto para hacer sentir y llegar de forma más cálida y de forma no comercial, sino de humano a humano para que tú puedas entender el servicio y la diferenciación que te podemos brindar. Y es una línea bien delgada entre establecer una relación real y empujar una venta, ¿no? Yo creo que todos hemos estado de ese lado de la llamada cuando alguien está empujando y empujando y empujando algo, a cuando realmente sientes un poco esto de que alguien entiende tu problema y estás como que es la cosa más platicada, ¿no? Es como una línea muy delgada, pero sin duda existe. Sí, totalmente, pero tampoco pensemos que el email marketing es la única Claro. herramienta que utilizamos. A ver, por supuesto, usamos Google Ads para todo lo que es awareness, pero es muy probable que yo no venda a través de un prospecto que haya llegado a través de un formulario. Hay obviamente muchos requisitos que tiene que cumplir para poder obtener un servicio de este estilo. Como les decía, a donde apuntamos siempre son empresas con un buen volumen. Entonces, tampoco hay que descartar herramientas como Google Ads, LinkedIn Ads, para lo que es awareness, pero el contacto más efectivo es con relacionamiento, email marketing, eventos de por medio, microeventos, ya no hablemos de eventos de industria, los eventos de industria es posicionamiento puro de marca,
Que puedas pescar algo en el medio, por supuesto, va a estar siempre, pero lo que tú tienes que aprovechar es todas estas herramientas que te acerquen a esa primera reunión, a ese primer contacto con tu prospecto y a mantener relaciones. Que hoy lo que está sucediendo es que vas a ver un buen de empresas utilizando inteligencia artificial o mal utilizando inteligencia artificial para solucionar problemas del contact center. Pensemos de esta manera. Hoy te llaman por teléfono, quieren venderte un servicio, es muy probable que un agente humano tenga una efectividad mucho más alta que un agente virtual. Esto no quiere decir que voy en contra de la IA, todo lo contrario. Soy el primero que dice que los equipos hoy tienen que ser AI first, lo cual es fundamental y todo mi equipo de trabajo es AI first, un 80% de su trabajo generado con IA, un 20% de su trabajo estratégico. Eh, esto, al punto que quiero llegar es, tengamos cuidado de no de perder las relaciones humanas. Si hoy un cliente o un prospecto viene y me pide 200 agentes o 300 agentes, no tengo problema en dárselo. Justamente agentes humanos me refiero. Solamente le voy a contar cómo optimizar, digamos, ese flujo para que también la IA esté metida dentro de ese mismo flujo. Hoy, si bien la IA está en un avance importante, hasta incluso los llamados por voz son bastante naturales, hay ciertas situaciones en el flujo de un contact center que no se puede utilizar al 100%. Para mí es muy importante dejar muy claro esto, donde la IA para mí es fundamental, pero dónde usarla, cómo usarla y con un uso responsable y ética. Joaquín, quiero retomar el tema de cómo están utilizando inteligencia artificial para atender a sus clientes dentro de, pues del call center, ¿no? O sea, cómo funcionan esos flujos, pero no quiero perder lo que mencionaste antes, alrededor del uso de Google Ads y ya mencionando la inteligencia artificial. ¿Qué han visto en materia de cambios en esos patrones? Porque ahora están bajando los clics, están bajando las vistas de los anuncios, porque Google hace unos resúmenes que dan gran parte de la respuesta que los usuarios estaban buscando. ¿Cómo ha impactado esto la forma en la que ustedes postean sus anuncios? ¿Qué ha cambiado en su estrategia? Bien, bueno, los últimos core updates de Google realmente te dan dolor de cabeza cada vez que suceden, pero es algo que ya venimos trabajando hace años desde el lado de marketing, desde el lado del SEO, desde el lado, digamos, del orgánico y del pay media, porque estos cambios, yo siempre digo que son para mejor, pero claramente te dan vuelta a la estrategia de un día para el otro y de repente en tus analíticas ves que suben tu contenido orgánico y de calidad, subió y de repente vino el core update y bajó por completo. Y tienes que reacomodar toda la estrategia. Hoy en la parte de patrocinado, claramente Google, de donde viene sus ingresos uno de sus ingresos principales es a través de Pay Media. Por lo tanto, siempre le va a seguir dando importancia a lo que es los anuncios. Pero ¿qué sucede en esto? Muchas empresas están pujando constantemente sobre las mismas palabras claves. Es una competencia, yo lo llamo los juegos del hambre, porque es el que llega y empieza a pelear, digamos, con quién pone más dinero y hasta incluso empiezan a canibalizarse las mismas keywords. Y ahí estamos en un gran problema. Ante esto, digo que no cunda el pánico principal, sino que en principio sigamos haciendo el mismo trabajo que venimos haciendo, optimizando contenido de calidad. La IA no sirve para este contenido de calidad solamente, la IA los va a ayudar con el contexto y a partir de ahí empezamos a generar contenido real. Hoy la gente lo que está buscando es, si bien hoy ya la caja de Google de búsqueda cambió, cuando tú entras hay más una conversación con la IA, todavía el SEO sigue siendo fundamental. Tú tienes que seguir haciendo contenido particular y estratégico y de calidad y humano para que esa IA reconozca que tú eres un líder
en ese contenido y empiece a responder las preguntas de los usuarios con tu contenido y así posicionarte. Próximamente vamos a ver que OpenAI ya en Estados Unidos habilitó todo lo que es Pay Media dentro de ChatGPT. Vamos a ver que Google va a ir por el mismo lugar, pero si ustedes siguen revisando Google, el contenido orgánico es el que te va a dar a ti mayor calidad de prospecto a un costo mucho más económico que haber publicitado en Pay Media. Con esto digo que hay que tener un equilibrio y mantener todavía la calma en seguir haciendo toda la estrategia SEO, como vienes haciendo, potenciada, y seguir pujando en Google Ads, pero con keywords mucho más específicas que están buscando tu público en particular. Hablando de nearshoring, Joaquín, esto es algo que está en boca de todos ya desde hace varios años, particularmente siendo empresas mexicanas que sirven a empresas norteamericanas. Ustedes ya también tienen clientes en Estados Unidos que están sirviendo desde acá. ¿Qué papel está jugando el marketing digital en capturar esa demanda de compañías estadounidenses que se acercan que le echan un ojo al mercado mexicano? Muy interesante ese punto porque trabajar en marketing digital para Estados Unidos es totalmente diferente para Latinoamérica. Porque pensemos en Estados Unidos. Hoy el nearshore es súper importante por todas las políticas que ya conocemos. India ya no es tan confiable porque el uso horario no funciona, el idioma es un poco complejo y que se dijo, bueno, México está al lado de Estados Unidos, hay un muy buen nivel de inglés, el uso horario favorece increíble, la afinidad cultural que hay, la reducción de costos operativos, proximidad, facilidad de supervisión, todo esto hace que México sea muy interesante para nearshoring. Ahora, desde Pentaphone, que nosotros tenemos clientes en Estados Unidos que operan aquí, eh, hay algo particular. Todo lo que es la estrategia de marketing digital es un poco a la antigua. Es Google Ads, posicionamiento de Pay Media fuerte para awareness. ¿Por qué? Porque Pentaphone tiene que hacerse conocido claramente en Estados Unidos. Y la estrategia de email marketing es la más exitosa para poder llegar a ese público. Hoy el público estadounidense, el SMS es su herramienta principal, lo vemos con un iPhone. La gente no utiliza casi WhatsApp, utiliza más el mensaje de texto y utiliza el correo electrónico para toda su comunicación. Por lo tanto, esos dos puntos son importantes. Pero también la inteligencia artificial, hay como los agentes Copilot de Microsoft, ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, están muy en uso y la gente en Estados Unidos está haciéndole mucho caso a lo que sucede en las respuestas. Nos han llegado, digamos, hoy trabajamos la parte SEO y la parte AEO también para poder potenciarlo, porque esos son los tres canales con mayor efectividad. Más, y este es para todo el mundo, los eventos. La presencia fundamental de marca en los eventos. Por eso siempre, para Estados Unidos, en el caso de Contact Center, para mí es fundamental estrategia de email marketing, SMS, eventos y seguir con Pay Media y contenido estratégico. Oye, Joaquín, ahora sí quiero retomar lo que hace rato dejé para después, para preguntarte sobre cómo habían cambiado las estrategias de paid en Google. Pentaphone maneja Speech Analytics, chatbots, voicebots y IA generativa, ¿no? ¿Cómo se vende IA a los clientes que todavía están acostumbrados al modelo tradicional y que justo como decías, llegan y te piden que les pongas a 200 agentes en su cuenta? Bueno, aquí nosotros vimos una solución que la llamamos Pentaphone AI Solutions, que es uno de los segmentos, digamos, de Pentaphone, pero siempre con esta particularidad. La IA no reemplaza, sino que rediseña el flujo. ¿Qué significa esto? Si tú necesitas contactarte con un usuario y tú quieres darle distintos estímulos de contactación, tú tienes canales digitales, que son el SMS,
el correo electrónico, redes sociales, el voice bot, el chatbot y el RCS que está funcionando muy bien. Todos esos estímulos se pueden complementar en tu flujo, digamos, operacional de contact center. Lo puedes usar para vender, lo puedes usar para atender, lo puedes usar para cobrar. ¿Por qué? Porque la IA lo que hace es elegir, mediante modelos de machine learning, modelos avanzados, es elegir el mejor momento con el mejor canal para obtener la mejor efectividad. Esto no significa que puedes reducir costos al 100%, pero te aseguro que vas a encontrar tu efectividad en el contacto con ese usuario. Aquí lo que nosotros tenemos como diferencial que nos parece algo súper importante es, somos multicarrier. ¿Qué significa multicarrier? Eh, yo tengo en toda la República Mexicana, yo sé que puedo llegar desde Nuevo León hasta Puerto Vallarta o irme hasta Cancún, sabiendo que puedo encontrar con un SMS, puedo llegar a cualquiera de esas localidades o ciudades o pueblos porque soy multicarrier. Hoy un carrier común, pongámosle un Telcel, es un único carrier. Entonces, donde no haya cobertura de Telcel, ese mensaje o esa acción no va a llegar. Entonces, al ser multicarrier, tú te aseguras la disponibilidad del servicio y la llegada de esa efectividad. Ahora, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no lo encuentro con SMS. Ok, el SMS es uno de los canales no más caros, pero sí tiene un costo un poco elevado. Me voy con un correo. A ver, si le hago un segundo estímulo, ese correo respondió o no respondió. Bien, me voy con un tercer estímulo. Y así las reglas del negocio, de acuerdo, digamos, a lo que requiere nuestro cliente, se van optimizando. Hasta que llega un punto que quizás el contacto más efectivo sigue siendo el agente humano, porque ese usuario no te va a atender por los restos de los canales porque requiere una atención humana. Ok, pero agoté todos los demás canales hasta llegar a ese momento. Mientras tanto, en este rediseño, ese agente humano va a ser mucho más estratégico. Va a estar concentrado en otras tareas, en otros proyectos y no atendiendo a un usuario que posiblemente pueda llegar con un SMS y ya cumplí mi objetivo. Entonces acá es súper importante. Por ejemplo, hay un estudio de AMBO de este año, la Asociación Mexicana, bueno, que lo que hace es, que lo que te dice es que el 30% de la gente quiere que la IA le resuelva rápidamente sus dudas. Otro 22% la usa para encontrar un producto más barato. Hmm. Un 71% compró algo online el mes pasado. ¿Qué significa todos estos datos? Es que básicamente la gente está usando canales digitales. Entonces, hoy, en ese momento clave, tenemos que aprovechar a optimizar mejor el flujo de trabajo de nuestros clientes y propios con IA para que venga a ayudar en la efectividad del contacto. Para ese punto es también muy interesante y yéndome un poco por la tangente, dirían por ahí, cómo empiezan a surgir servicios que son principalmente pensados para el uso rudo de un agente, ¿no? Para que sean conectados al API de OpenAI o de Anthropic o que sea utilizado por ellos, ¿no? Y es muy interesante cómo pasamos a que, o bueno, estamos viendo un poco una transición en negocios que eran software as a service pensados primordialmente para una persona a software as a service que también tienen esta puerta o este enchufe directo a inteligencia artificial que hace tareas todos los días, ¿no? Por ejemplo, el otro día me encontré un servicio que se llama, es increíble porque es un skill de inteligencia artificial que es para ver las noticias y tendencias de una temática en los últimos 30 días. Entonces, se conecta a tu cuenta de X, se conecta hace búsquedas en Google y también se conecta a un servicio que es una SaaS, que es la SaaS que creó ese skill, donde también ahí colecta un montón de información, ¿no? Y te dan obviamente
créditos gratis durante un tiempo, pero ya que te los acabas, este agente, si tú lo tienes buscando noticias, no sé, por ejemplo, cada mes, pues necesariamente vas a tener que tener una suscripción de este servicio, ¿no? Y si corres 10 búsquedas al mes, 20 búsquedas al mes, pues este servicio es uno que solo por haber creado ese skill o ese framework para buscar noticias en los últimos 30 días, pues ahora están quemando muchísimos tokens y teniendo un montón de uso que antes no hubieran tenido, ¿no? Es muy interesante cómo está cambiando el comportamiento de consumo también de las personas en general. Pero bueno, como decía, a mí va a salir un poco de tema, solo un dato interesante. No, pero es interesante, Enrique, lo que dices, porque hoy los modelos OpenAI y Anthropic, que son los más importantes, están migrando a lo corporativo, porque en realidad ya la parte del usuario final, digamos, está más o menos resuelta. Pero el corporativo, bueno, hace unos meses había salido el modelo de Anthropic que lo tuvieron que restringir Mm, porque realmente iba a ser caótico para el mundo y que hoy grandes empresas como JP Morgan, etcétera, están utilizando ese modelo para poder ver sus vulnerabilidades. Creo que se llamaba Mythos o algo por el estilo. ujú. Em, Ese tipo de servicios para las empresas hoy en día son espectaculares. O sea, si tú lo piensas, te resuelve. Bueno, nosotros usamos IA dentro de nuestra organización. O sea, tú tienes que saber primero IA y después todo tu otro trabajo para poder trabajar, digamos, en las unidades de negocio de Pentaphone. ¿Por qué? Porque estamos buscando optimizar. Optimizar porque hay data que ya existe. ¿Por qué vas a seguir construyendo una tabla de datos si la misma IA te lo puede hacer? A mí me resulta más interesante la IA cuando está conectada a un mundo de datos Claro. internos de una empresa, por ejemplo, que usarlo para nuestras preguntas diarias del horóscopo o qué va a suceder mañana o algo por similar. Creo que esa es parte, digamos, de lo que se viene, la utilización de IA corporativa de manera fuerte, interna y adoptando, sabiendo de que la seguridad es local, que tú lo tienes incorporado en tus servidores de manera certificada y segura. Pues también tienes que darle tranquilidad a tus clientes. Claro, ¿no? Y es bien, bien poderosa esa nueva transición, ¿no? Me haces pensar mucho en hace un par de meses Jack Dorsey, quien es conocido por ser el fundador y creador de Twitter, o X, publicó que en su compañía Square iban a repensar el cómo estaba pensado o estructurado el middle management. Y era bien interesante la tesis porque partía de que la compañía iba a tener un cerebro central potencializado por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tenía este cerebro? Toda la documentación que existe de la compañía, los objetivos mismos que tiene esta y todos los jobs to be done que reparte a todos los colaboradores, ¿no? Y una vez que los colaboradores producen información con sus acciones, alimentan a este cerebro y un poco este cerebro lo que va haciendo es dictando cuál es el roadmap a seguir, ¿no? Entonces tiene como por un lado la capa que es interna, que ayuda a coordinar todo lo que antes hacían posiciones de middle management, y tiene la capa externa, que es la que está conectada a los datos de comportamiento de uso de sus aplicaciones, el feedback que hay de soporte, y lo organiza y un poco este gran cerebro lo que va haciendo es coordinar a la empresa a ir en la dirección correcta, ¿no? Fundamentalmente lo que ahí está pasando es que hay una gran wiki orquestada Mm, por inteligencia donde- artificial que te da un montón de contexto y de certeza respecto a lo que tienes que estar haciendo. Y nosotros lo hemos visto internamente a una escala mucho más pequeña. Hoy por hoy, cuando abordamos un proyecto nuevo, desde las conversaciones que hubo en las llamadas de prospección y de venta, de discovery, hasta ya la definición del proyecto, el kickoff, los talleres de requerimientos, etcétera, todo eso lo metemos en una wiki que es también organizada por un agente de inteligencia artificial y es sencillamente increíble luego tener una duda de
en qué deberíamos estar trabajando este mes, preguntárselo a la wiki y tener información, data que tal vez ya habías pasado por alto, o oye, ¿cuál era el detalle este que me platicaron en tal reunión? La verdad es que justo yo creo que es por ahí por donde va a ir evolucionando todo este uso de inteligencia artificial corporativa, porque la verdad es que eh, eh, luego parece magia. Bueno, ahí súmate este dato muy importante. Hoy se habla mucho de los consumidores sintéticos. Es más, salió un Hmm. estudio de Kantar donde, a ver, se, se crean personas completamente virtuales. Sí, que esto o sea, lo puedes hacer en ChatGPT, en Cloud, etcétera, pero no es ese sentido. Es realmente personas completamente virtuales con sus datos demográficos, psicológicos, conductuales, con un casi 95% de exactitud. Como si fuesen reales, básicamente. ¿Qué significa esto, particularmente para la industria y sobre todo para marketing? Yo no tengo que salir a buscar más, hacer focus group, no tengo que ir a ver más, o sea, focus group personales, no tengo que saber más de entrevistas enviadas por correo. Simplemente creo a través de las conversaciones que he tenido con mis clientes, la información e intereses de mis consumidores. Creo 50 personas sintéticas donde les doy a probar mis campañas, le muestro un packaging, le doy mis mensajes y en vez de esperar semanas o meses para un resultado, en minutos tengo insights. Imagina esa situación para el equipo de marketing, para el equipo comercial, donde ya con 50 personas sintéticas tengo toda la información que necesito para hacer mi campaña probada, testeada, no necesito un A/B test, no necesito más nada. Tengo todos los insights de forma automática. Esto realmente es espectacular. O sea, es algo que yo lo vengo haciendo con mis gemelos sintéticos, conversando con algunas ideas de los buyer persona, pero esto 100% hecho con IA, particularmente que haya tenido ya resultados con un 95% de exactitud, es súper rico y te evitas algo muy importante, la molestia del cliente, conseguir que ese cliente o persona tenga que venir a un focus group, depender de una respuesta. Ya tienes toda la información, solamente tuviste que hacer un research antes, que seguramente lo vas a hacer con IA. Justo es muy interesante cómo poco a poco vamos dándole personalidad a estas herramientas, ¿no? Pienso mucho en frameworks agénticos como pueden ser el de OpenClaw o el de Hermes, que son, pues literal, una conexión a la API de Anthropic o de OpenAI, pero con un pequeño sistema de memoria y 3 archivos de contexto que le dan cierta personalidad, ¿no? El que más me llama la atención de este tipo de setups es el archivo que se llama soul.md. Y el soul.md es pues una explicación muy vaga de cuál es la razón de ser del agente en cuestión, ¿no? Y en una entrevista que da Peter Steinberger, creo que se llama Steinberger, sí, que es el creador de... Ajá, sí, exacto, que es el creador de Así OpenClaw. lo ponemos aquí en Pues bueno, él pantalla. cuenta cómo dándole vida a este framework, platicando ya con un agente que tiene un sistema de memoria y que tiene cierta recolección o cierta personalidad, pues se pone en la mesa más bien, él lee por ahí que en Anthropic también el modelo central que todos utilizamos en Claude tiene un archivo que es un SoulMD. Por ahí lo lee Eh, y le dice a su agente como, oye, ¿te gustaría tú tener uno? Bueno, pues redáctalo, ¿no? Y lo redacta y comparte en una entrevista del Lex Friedman un fragmento de lo que escribió el agente en su SoulMD, que me voy a dar la libertad de leerlo porque es algo muy, muy interesante de cómo vaya, el fragmento dice, yo no recuerdo las sesiones anteriores a menos que lea mis archivos de memoria. Cada sesión comienza sí. desde cero.
una nueva instancia, cargando el contexto desde los archivos. Si estás leyendo esto, porque pues, es un poco la gente escribiéndose a sí mismo, ¿no? Si estás leyendo esto en una sesión futura, hola, yo escribí esto, pero no recordaré haberlo escrito. Y eso está bien. Vaya, Es genial, es, es genial. no, o sea, hasta se me pone la piel un poco chinita porque al final del día, o sea, es la misma matriz predictora con la que estamos interactuando, pero tiene ahí algo, ¿no? Y les estamos dando una personalidad y estamos viendo el atisbo, justo esto que mencionas, Joaquín, bueno, ¿cómo puedo simular una persona con gustos, edad? Y, y vaya, nada más quería compartir eso que me voló la cabeza. No, es súper interesante. O sea, básicamente nadie está perdiendo. Esto es para dejar también una reflexión. No es que vamos a perder nuestro trabajo como marketineros, marketers o desarrolladores, etcétera. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que operar la máquina. Por más que tú automatices todo lo que quieras automatizar, siempre va a haber alguien que tenga que hacerlo. Y es una evolución, es lo que siempre digo, es una evolución de nuestro trabajo hacia algo nuevo. Lo que sí es importante es, si tú no estudias IA o no te metes en modelos para entender cómo puede optimizar tu trabajo, posiblemente te quedes sin trabajo. O sea, hoy lo que se requiere es expertise fuerte en IA para poder resolver chamba que tú tienes diaria y optimizar tu profesionalismo, digamos, todo lo que has aprendido para tomar decisiones estratégicas. Eso para mí es lo más importante. 100%. Sin duda. Yo donde más convivo con la personalidad de los agentes es cuando estoy desarrollando y le digo, ya te había dicho chingados que esto no lo tenías que hacer así. Y me contesta, es verdad que chingados ya me habías dicho, ¿no? Dije, pues ahora Es nos una llevamos relación. así. Oye, subo de tono y sube de tono él también. Joaquín, una pregunta que nos gusta mucho hacer aquí. Ya hablamos de muchos logros, de muchas estrategias que estamos haciendo, que están saliendo bien, que ya dominamos, que están avanzando, pero con 20 años de carrera en marketing digital, pasando por banca, fintech, SaaS, ahora BPO, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido en tu carrera y qué aprendiste del cuál fue la lección que te llevaste? Ok, no sé si es un error, pero sí es una práctica que se hacía, pongámosle, 10 años atrás. Creo que, a ver, antes que estábamos buscando volumen, pero volumen de cantidad, como les dije al principio, mi expertise es en B2B. B2C es un mundo que un poco explorado, pero no me considero como especialista. Pero en B2B llegar a un volumen de hace 10 años de 200 leads por mes, yo estaba orgulloso, o 100 leads por mes, estaba orgulloso. Y después me doy cuenta de que esos 200 leads, solamente 20 eran los que pasaban una etapa de MQL, calificados por marketing. Y me doy cuenta que de esos 20, solamente uno terminó siendo calificado 100% y cierra una propuesta. Donde para llegar a esos 200 leads gasté, no sé, 50.000 pesos optimizando equivocadamente. Entonces lo que yo digo ahí es, ok, podría haber llegado a mucho menos, podría haber conseguido un lead solo con menos inversión, eh, con algún canal que no tendría que haber explotado. Y hoy digo, ok, si yo hubiese hecho la estrategia Joaquín 2026, donde la estrategia era hiper segmentada, hubiese gastado mucho menos en esa inversión, que era un dineral para ese momento. Con mucho menos hubiese hecho más. Con esto, para mí la frase es, invertir más en paid media no significa que vas a conseguir más leads. Eso es una falacia total. O sea, realmente tú tienes que hacer con la inversión que tienes una estrategia muy, muy segmentada para poder llegar. Realmente es matemática del negocio. ¿Cuánto te cuesta a ti adquirir un cliente? Si gastas 50.000 para adquirir un cliente que te va a salir, que te va a dejar un ROI de 20.000 pesos, realmente vas en pérdida. Y te llegaron 200 y solo conseguiste una.
Entonces, esa frase es para mí fundamental. No inviertas más en dinero en paid media, sino que invierte más en la calidad de lo que estás haciendo. Y ese fue un aprendizaje de a 10 años a hoy que lo mantengo vigente. Y muchas veces hay que pasar por ahí, ¿no? Hay que tener en un mes 50 reuniones y frustrarte porque 40 de ellas no eran calificadas y 10 más o menos y chance solo una y no la ganaste incluso, ¿no? Porque es algo que te va a hacer justo calificar mejor. Es una parte bien importante que al principio no tomas en cuenta. En esa materia, Joaquín, ya casi acercándonos al final del podcast, eh, ¿cómo has visto tú que es eficiente el generar esa inteligencia previa antes de mandar el primer correo o de decir, ok, esta cuenta sí puede entrar en mi campaña ABM, que ya es algo mucho más acertado, sí? Mira, yo uso bastantes herramientas, pero no bastantes en cantidad, sino de calidad. ¿Qué significa esto? Para mí, lo mejor para la investigación de mercado sigue siendo en parte HubSpot, con sus agentes de IA, que cada vez incorporan cada vez más información. Tienen hasta agentes de prospección y agentes de búsqueda. Luego utilizo mucho buscador tradicional, LinkedIn, Lusha y un poco de información general, digamos, de los intereses de la persona a la que quiero atacar. ¿Qué significa esto? Sí, me vuelvo en el marketer tóxico, en el cual hasta ingreso a ver si consigo tu Instagram o Facebook y si está abierto para poder ver un poco más de información. Con esto, ¿qué es lo que estoy buscando? No es atacar al cliente por Instagram o Facebook, estoy buscando tener la mayor cantidad de información de esa persona para poder ir con el mejor mensaje a través del mejor canal. Por a veces subestimamos desde el lado B2B, no, el cliente nuestro va a estar en LinkedIn, Mm, no lo vamos a encontrar en Instagram, no lo vamos a encontrar en TikTok. Mentira, o sea, nosotros somos B2B en algunos puntos y yo me la paso en Instagram, me la paso en LinkedIn, me la paso en TikTok. Si me aparece algo de X empresa en estas redes, seguramente la voy a ver, seguramente me va a llegar. Está bien, me parece invasivo en mi red personal y no sé si es tan invasivo, realmente cumplí mi objetivo. Ah, Pentaphone me apareció en TikTok. Sí, ¿por qué no? claro. Pero la realidad es que lo que hoy se busca, De que acuerdo. seas lo más específico, haciendo un buen research de la empresa y del contacto, para poder justamente atacar sobre el canal adecuado. Fenomenal. Y ya para cerrar, Joaquín, lo que ha sido una gran entrevista, que te la agradecemos desde ya. Si el día de mañana nosotros tres dejamos de existir y pudieras dejarle un consejo más a la nueva generación de gente que está construyendo sus compañías o que están en posiciones de liderazgo en Latinoamérica, ¿qué pedazo de consejo les dejarías? Bueno, primero se lo doy a mis colegas de marketing, que para mí es súper importante y creo que es replicable a todas las profesiones. Yo creo que el futuro no se define solamente por tener data. Data, hoy se habla mucho de la data como tal, y es tener información, cantidad de datos de las personas, etcétera, sino saber qué datos son los que te definen y te hacen más humano. Para mí eso es fundamental. En un mundo donde estamos avanzando cada vez más con la inteligencia artificial, tener data valiosa que te haga más humano a la hora de comunicarte es muy importante y aseguro que eso va a ser el éxito que te pueda brindar sobre tu profesión. Con eso podemos irnos, Joaquín. Te agradecemos un montón esta conversación, que hayas abierto la cortina de lo que ha sido tu carrera profesional, lo que has aprendido y también de todo lo que están construyendo ahí en Pentafón. De igual forma, muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del episodio. Antes de dejarlos ir, queremos pedirles dos cosas. La primera de ellas, que por favor nos regalen feedback respecto a cómo vamos con este espacio. Cuéntenos en un DM o en una de nuestras publicaciones en social media qué les gusta del podcast, qué no les gusta o qué les gustaría que hiciera por ustedes. Por otro lado, y más importante, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista
de una empresa tecnológica, alguien que esté en el hub de innovación de un corporativo o realmente cualquier persona que esté construyendo algo emocionante con la tecnología en el núcleo, por favor comparte este espacio con esa gente ya que la estamos buscando. Muchas gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo y nuevamente muchas gracias, Joaquín. Fue una gran charla. Muchas gracias a ambos. Un placer.